Siempre me sorprende el recordar que cuando tuve el accidente no hubo dolor. En el mismo instante de recibir el impacto, fue como si el mundo se hubiera ido, como si nunca hubiera existido. Lo único que recuerdo es encontrarme en un túnel de luz blanca, pero esto o no duró casi nada o no lo recuerdo, porque sé que estaba viajando como si estuviera siendo atraído hacia la punta del túnel, hacia arriba, subiendo, casi como si estuviera cayendo, pero con la diferencia de que esto se sentía como caer hacia arriba, y era una sensación muy extraña porque realmente parecía más una caída hacia arriba. Era como caer más que elevarse. Es algo que no creo poder explicar. No se sentía como un vuelo, ni sentía algo como vértigo, como si me elevara y pudiera caer. Era como si, aunque esto no suene natural, yo estuviera cayendo, pero en este extraño túnel las cosas parecían tener una gravedad diferente y podía caer hacia arriba. Esa era la sensación física, aunque no tenía un cuerpo. Era como si algo pudiera caer hacia arriba. En este caso, la única cosa era yo. Pero esto no duró casi nada, o como digo, tal vez me falte algo de esa etapa de mi SM, porque no recuerdo nada más sobre este túnel. Siguiente a eso, recuerdo haber llegado a un lugar y sentir una sensación de alivio por dos cosas muy distintas. La primera era porque sentía que había llegado donde debía llegar, como si antes de esto hubiera tenido problemas para llegar a este lugar y no pudiera recordarlo. Es por esto que digo que mis recuerdos parecen estar incompletos, no sé por qué razón, porque entiendo lo que dicen sobre que en estas experiencias se tiene una claridad mental superior a lo normal. En todo momento tuve una lucidez que no tengo ninguna duda de que fue la mayor de toda mi vida. Estaba más alerta que en cualquier momento de mi existencia en nuestro mundo. Pero sí, aunque esto es así, tengo que reconocer que hay algo extraño, como si no hubiera podido retener todo lo que ocurrió en mi mente, como si al volver a mi cuerpo algo ocurriese con mi cerebro que limitase la información que tenía mientras duró mi experiencia cercana a la muerte. La segunda razón por la que sentía alivio era por haber vuelto. Sentía casi como si hubiera encontrado el camino a casa después de haber estado perdido. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a esta vida, a haber estado en el mundo, en la tierra. Y este punto es lo más importante para mí, lo que hizo que las cosas cambiasen para mí cuando tuve que volver, porque no quería volver. En detalle, lo que estaba ocurriendo era que me encontraba en un lugar muy parecido a un campo abierto de este mundo, pero nunca he visto algo con tanta belleza, porque el cielo, el pasto, el que me llegaba hasta las rodillas, sí, yo tenía un cuerpo igual que ahora, exactamente igual, salvo que la única ropa que llevaba era una especie de pantalón holgado de color blanco, de un blanco impresionante, como todo lo que podía ver allí. La tela era similar a una seda muy fina, pero que a la luz del sol, allí había un sol brillando, pero era enorme.
y esta tela tomaba matices de diferentes tonos. Creo que lo más parecido y bastante cercano a cómo esta tela se veía era lo que llaman nacarado. Supongo que era un blanco nacarado, pero brillaba, resplandecía y casi no se sentía sobre la piel. Era casi como no tener ropa. Arriba, de la cintura hacia arriba, no llevaba nada, lo cual era increíble de sentir, porque la brisa era casi como una caricia, algo que no puedo describir, una sensación física, como si cada brisa hiciera que me recorriera el cuerpo con una sensación de suavidad, de roce muy leve, como si millones de plumas pasaran rozando mi cuerpo. Una sensación mejor que cualquier cosa que se pueda experimentar aquí, y esto es algo que cada día recuerdo. No parece importante, pero cada vez que me acuesto en mi cama o siento alguna caricia o un estímulo físico placentero, no puedo evitar el compararlo con las sensaciones que sentía en ese mundo, el cual yo sentía como mi mundo, muchísimo más importante, más real que el nuestro. Es una añoranza constante por volver a sentir esa sensación de bienestar que la experimento cada día en mi vida, en mis recuerdos. Y aunque suene mal, y es algo que sé que les ocurre a otros que han tenido también una experiencia cercana a la muerte, se hace imposible el no comparar cada cosa agradable, porque cada cosa la estás comparando de manera inevitable con lo que has conocido en el mundo espiritual, como yo lo llamo. El cielo era de un azul indescriptible, vivo. No diría de un color azul eléctrico, sino que lo describiría como un azul resplandeciente. No hay manera de explicarlo. Creo que si de alguna forma alguien es capaz de entender un cielo azul, pero que en alguna forma es iluminado por una luz de un violeta intenso, y esto se mezclara, creo que entendería lo que podía ver yo. Un azul que a la vez estaba mezclado con un intenso violeta. Y no había nubes, pero había algo bastante parecido. En realidad diría que sí, eran nubes, pero hechas de luz. Se veían como manchas blancas, resplandecientes, que flotaban por el cielo, como luz sólida. Estuve pensando en los días posteriores a mi experiencia, en contactar con pintores para que intenten ayudarme pintando este paisaje, pero la verdad es que cuando pienso en que debería explicarles cómo se vería todo, me entra un sentimiento de desaliento porque compruebo que no sé realmente cómo hacerlo. Era todo muy diferente, como hecho para otro tipo de ojos, de visión, y coincido con algunas personas que dijeron algo muy acertado, y es quienes dicen que este mundo es como una mala copia del siguiente. Eso es claramente cierto. Ese universo de materia luminosa se siente más coherente, más completo que el nuestro. Este mundo es parecido al que sigue. También había árboles, pero son muy grandes, no eran gigantes. Me refiero a que hay árboles que incluso en nuestro planeta son más grandes de lo que vi allí, pero estos eran mucho más grandes de lo que en general solemos tener. Había unos que eran los más altos, que tengo muy pocas dudas, de que eran pinos, de los más altos, de un verde más oscuro
y que tenían, cuanto más altos eran los mayores, cerca de sus puntas, algo que parecían ser alguna especie de pequeños animales, y aunque tenía una visión mucho más fina de lo que es normal aquí, no podía llegar a distinguirlos. Se veían como pequeños monitos, tal vez. Claro que no sé si eran esto, pero se veían como unos seres regordetes, de pelaje marrón y tal vez algo de blanco. No eran de un color uniforme. No distinguía mucho más de ellos porque parecían estar resguardados en la parte más interior de estos árboles altos, pero podía ver que claramente se movían entre el follaje. No parecían emitir sonidos tampoco, y tenían pequeñas extremidades con las que se movían. Recuerdo que no vi colas tampoco, pero había una gran cantidad de ellos y solo estaban en estos árboles similares a pinos, o incluso creo que eran pinos. Debajo había otros árboles de copa más baja. Recuerdo caminar entre ellos. En los primeros momentos estaba a unos 200 metros de distancia tal vez de ellos, en un espacio abierto en el que solo había una planicie cubierta de estos pastos altos que se movían al viento. El sol, como he dicho, era algo enorme, muy diferente al de la tierra. Abarcaba gran parte del cielo y este brillo especial en todo el lugar creo que podría deberse a eso, supongo, pero no lo sé. La luz era claramente muy distinta a la de nuestro mundo. Y creo que de haber tenido mis ojos normales no hubiera podido casi ver. Pero en esos momentos este brillo intenso no me afectaba y era algo hermoso, mucho más, la verdad, de lo que cualquier paisaje de nuestra tierra. Entonces, al llegar a la parte cubierta por los árboles, y puedo decir además que no parecía haber sombra como se esperaría si caminas bajo las copas de los árboles, la luz seguía invariable, vi un camino. Claramente era algo construido por el hombre, o no sé por quién, por alguien. Quiero decir que no era algo natural. Estaba hecho con piedra blanca, similar al mármol, pero sin vetas, totalmente blanco. Y lo que más me impactó fueron sus bordes. No podía dejar de mirarlos. Aparentemente estaban hechos de algo similar a la madera, pero no sé si realmente eran madera porque al acercarte tenían cierto nivel de transparencia. Era como si fuera madera traslúcida, como un cristal amarronado que simulaba la textura, la apariencia de la madera lustrada, pero estaba decorado con un tallado maravilloso. Cada centímetro del camino, el cual se veía muy largo, era recto y se internaba en la arboleda hasta donde podía distinguir. Tenía estos rebordes a sus lados que estaban decorados con grabados tallados con motivos complejísimos, sobre todo de flores, ramas entrelazándose, y entre todas ellas, cada cierta distancia, encontrabas incluso figuras humanas que parecían estar haciendo básicamente lo mismo que yo, caminando, observando. Así que yo estaba haciendo lo mismo que lo que estaba viendo en los grabados, caminando y disfrutando del paisaje. Sobre los sonidos, lo único que escuchaba era el viento entre las hojas. En ese aspecto no tengo mucho más que contar. Parecía ser como era esperable que sea. Estaba tan extasiado
con estos grabados que eran tan meticulosos, perfectos, que avanzaba más para seguir descubriendo qué otras cosas habrían talladas allí, y esperaba llegar a alguna parte porque, claro, ni siquiera me lo cuestionaba. Alguien había hecho esto, por lo que el camino me llevaría a algún lugar importante o habitado. Tanto detalle puesto en la talla no podía existir en un lugar desolado. Pero la verdad es que no vi a nadie. Algo más es que no vi pájaros, ni uno solo. No me preocupaba absolutamente nada, ni solo un poco mi vida en la tierra. Sentía que no valía nada todo lo anterior que hubiera ocurrido conmigo. El simple hecho de estar en este lugar ya era lo mejor que he experimentado nunca. Y como digo, la belleza de este lugar, que sé que puede sonar como algo muy simple, sumado a la sensación de serenidad indescriptible que había allí, como si nunca nada más de lo que estaba viendo hubiera ocurrido en ese lugar, como si no fuera necesario nada más de lo que veía y sentía para que todo sea totalmente perfecto, como si fuera un lugar fuera del tiempo, apartado de toda posibilidad de cambio. Y esto, sumado a que era bastante joven y no tenía a mi hijo todavía, me hacía casi desear olvidar todo, como algo sin importancia, esta vida normal, material en la que estamos. No es que no valore el estar aquí, pero es que no podría explicarlo, hay que vivirlo. Esa vida estaba llena de sentido, de sabiduría, pero de simplicidad al mismo tiempo. Simplemente todo era como debía ser, sin más pretensiones, y de alguna manera en eso estaba la magia, el atractivo de lo que estaba viendo y sintiendo. Seguí avanzando. En la Tierra se había generado una locura, un caos con el accidente, y sin embargo yo no estaba allí. Pero cuando volví, en ese momento tuve la prueba clave para que luego nadie pudiera decirme que esto pudo ser algo cerebral, porque vi todo cuanto pude antes de volver al cuerpo. Creo que esto lo dejaré para el final, porque siento que lo importante es la SM en sí. Entonces estaba avanzando por este lugar, totalmente olvidado de mi cuerpo, porque es increíblemente placentero el sentirte vivo sin pensar en nada similar a la muerte. Estaba tan vivo como aquí y aún más, porque me sentía liviano, lúcido. Hasta que el camino mostró una pequeña abertura hacia el lado derecho. El camino se interrumpía por otro de unos 2 metros de ancho y sin esos impresionantes bordes. Solo se internaba en la arboleda hacia la derecha y tampoco parecía terminar, solo se extendía entre los árboles. Y decidí ir por allí, pero pensando en volver y seguir el camino mayor. Este camino mayor era mucho más ancho, y algo que no he dicho es que en mi intención de verlo todo, iba de un lado al otro mientras avanzaba, porque no quería perderme un solo metro de esos sorprendentes grabados en el borde de un lado y otro. Así que pienso que me vería muy gracioso, porque avanzaba y retrocedía tramo a tramo, y me movía de un lado al otro para ver los grabados al otro lado del camino. Eran bastante similares, los mismos motivos naturales, con personas caminando. Estas personas iban algunas con ropajes que me recordaban a un estilo medieval, aunque otros parecían llevar túnicas y otros iban simplemente sin ropas. Así que me interné
en el camino más angosto, pero al notar que no había mucho más que mirar allí, volví al principal y seguí avanzando. Es algo que suelo preguntarme: ¿qué habría allí? ¿Dónde terminaría ese otro camino más angosto? En un punto de la caminata decidí que debería acelerar mis pasos y ver finalmente hacia dónde estaba dirigiéndome, hacia dónde llevaba este camino, por lo que, a mi pesar, comencé a avanzar diciéndome que seguramente podría retornar luego para ver lo que me faltaba de los rebordes. Finalmente encontré algo diferente. Al costado del camino, también del lado derecho, el camino hacía una pequeña curva y se abría hacia una pequeña bajada que se unía a unos escalones también del mismo material blanco que el suelo, y allí había una hermosísima fuente de agua. Antes de hablar sobre esto, es interesante que no parecía emitir sonido. No escuchaba ningún murmullo de agua hasta que estuve a solo unos pocos metros de ella. Esto es también extraño porque en nuestro mundo normal creo que hubiera sido lo esperable que pudiera haber escuchado algo del murmullo del agua cayendo, pero no ocurrió así. Solo escuché el movimiento del agua cuando estuve muy cerca. Esta cascada tenía una base circular, casi como si fuera una pequeña piscina redondeada, y un pequeño camino llegaba hasta la parte central, la cual era alta, como de unos 4 metros, y estaban talladas allí unas mujeres formando un círculo, todas con sus manos entrelazadas, y luego dentro de ese primer círculo había otro, pero ahora con niños, con sus manos hacia el cielo, y en la parte central había 3 increíbles esculturas, tan perfectas como no he visto jamás, o por lo menos no he visto ninguna que las supere en perfección. Parecían estar vivas, eran perfectas. Eran 3 personas, 2 hombres y una mujer. Los 2 hombres tenían cada uno de ellos un gran libro abierto y ambos señalaban sus páginas, mientras miraban hacia la punta central de la fuente, de la que caía una hermosa lluvia de agua que brillaba intensamente de una forma maravillosa, con el brillo de la luz del lugar. Y la escultura de la mujer tenía, en lugar de un libro, sus manos alzadas con un objeto similar a una vasija, aunque muy fina, de forma parecida a una especie de botella de pico muy ancho y que se ensanchaba en su punta, como podría verse, por ejemplo, en una trompeta o un instrumento de viento, algo así. Una punta algo más ancha de lo que correspondería al cuello de esa extraña y gran botella. También estaba adornada con un increíble detalle y también de motivos naturales, mayormente de flores. ¡Qué gran maravilla! Daría todo por intentar que vean aquello, y tal vez eso sí que un pintor podría reproducirlo. Aquí fue cuando algo ocurrió, y nunca he llegado a entender exactamente el motivo. Pero lo primero que pensé es en beber del agua de esta magnífica fuente, pero cuando quise avanzar más hacia ella, luego de haber descendido esos pocos escalones, de alguna forma supe que no era una buena idea. Comencé a sentir que si bebía de esa fuente, eso no sería algo bueno para mí. Simplemente lo sabía. Y fue entonces cuando escuché una voz. No tengo dudas sobre quién era. Era mi madre,
quien había muerto por un cáncer no hacía todavía ni siquiera un año. Era su voz, aunque no sonaba igual, se la notaba mucho mejor, se sentía como si fuera casi una joven como yo lo era, de unos 20 o tal vez 30 años. Cuando ella murió tenía 63 años y fue todo muy rápido. Aún no habíamos pasado ese golpe y definitivamente yo era quien menos lo había superado en casa. Así que escucharla fue lo mejor que podría haberme ocurrido. Porque luego de esto, mi tranquilidad y la de mis hermanas y mi padre finalmente pudo existir. Yo quería verla, pero así como con ese conocimiento sobre el no beber de la fuente, también supe que no era el momento para verla, pero que de alguna forma ella estaría siempre conmigo, no importaba el cuerpo, si existía o no en nuestro mundo. Simplemente comprendes que eso es solo un detalle. La unión se da al pensar mutuamente los unos con los otros. El amor realmente nos une y no es solo una forma bonita de decirlo. Estamos realmente unidos con quienes amamos. Desde entonces lo supe y esto cambió totalmente lo que pensaba sobre el morir. Incluso esa distancia que supone la falta de un cuerpo es un cierto tipo de ilusión, de equivocación de nuestra mente, porque no comprendemos que las realidades más puras que esta son en realidad muy poco materiales. Entonces somos nosotros quienes estamos separados de quienes viven ahora al otro lado. Pero ellos pueden llegar a nosotros a través de ese contacto con nuestro interior. Lo que mi madre me dijo fue muy claro y era lo que quería y necesitaba saber. Su voz parecía venir de todas partes, es algo muy extraño. Podía oírla un poco bajo y por eso debía usar toda mi atención para escucharla. Pero me dijo: Edu, yo estoy feliz, basta de llantos. Cuando vuelvas avisales a todos que estoy bien, estoy con mamá. Así que además supe que estaba con mi abuela, con su mamá. Esto me hizo feliz también porque la abuela era como mi segunda madre y se había ido de la tierra mucho tiempo antes, cuando yo tenía unos 14 o 15 años, pero también era alguien que me había marcado con su partida. Pero saber de ella y que estaba con mamá, eso fue algo tan importante para el resto de mi vida que no puedo pensar en nada más que en agradecerle a la vida, a Dios, que me haya permitido esta experiencia, sobre todo por eso, por saber dónde están mamá y la abuela. Para comunicarme con ella no tenía que hacer otra cosa que pensar. Mamá sabía lo que yo pensaba. Primero fue el ¿por qué no puedo verte? Pero yo sabía la respuesta muy dentro de mí. Y por eso ella dijo simplemente: Edu, ya lo sabés. Y era verdad, porque yo sabía que era una forma de que no me aferrara a ella de una forma innecesaria en ese momento, porque dentro de mí sabía que esto no había sido definitivo. En ningún momento sentí que no iba a volver a la tierra. Sabía que había pasado algo muy grave, pero también sabía, no me pregunten cómo, no lo sé, que iba a volver. Y si hubiera visto a mamá, no sé qué es lo que hubiera hecho, pero dejarla hubiera sido algo imposible para mí. Volver a verla hubiera sido, creo, pensándolo, todavía más difícil que el no verla. Después, lo que quise saber era si me iba a quedar con ella.
Lo pregunté sabiendo la respuesta, pero eso es lo que me ocurrió. Y mamá solamente se rió y yo también, porque estaba claro. Pero yo pensé en que si volvía, las cosas iban a ser difíciles. Por alguna razón no me preocupaba tanto, pero sospechaba que cuando estuviera nuevamente en nuestra vida material, iba a tener que pasar por momentos difíciles, a nivel físico. Debería haber sido algo muy grave, y lo que ocurrió es que había sido golpeado por la parte trasera de un camión que estaba ayudando a cargar, y dio reversa, y luego un auto me golpeó de lleno, estando de espaldas, antes de tocar el suelo. Pero ella ahora, sin hablar, la escuché dentro de mí. Su voz estaba resonando en mi cabeza sin sonidos. No sé por qué hubo ese cambio, pero fue algo mucho mejor porque se sentía mucho más cercano. Es algo que hay que vivirlo para entenderlo. Ella me hizo saber que sí, iba a tener 4 meses de recuperación y de dificultades, pero que iba a avanzar todo y también más rápido de lo esperado, y que iba a estar en casa, aunque no iba a poder caminar, pero en el segundo mes ya iba a poder volver a casa y finalmente me iba a recuperar por completo. Eso fue exactamente lo que pasó. Para ese entonces ya todos en casa sabían de mi experiencia porque fue lo primero que hice cuando pude hablar con mi padre, contarle todo y pedirle que le cuente a mis hermanas. Entonces, mamá me transmitió que la abuela siempre nos cuidaba, que aunque no podía hablar ahora con ella sabía lo que había ocurrido conmigo y sabía que mi madre había venido a buscarme. Todo esto lo transmitió de una forma muy especial porque no escuchaba su voz, pero me llegaban las sensaciones, el significado del mensaje. Yo creo que las palabras allí sobran, pero que a algunas personas les es mejor hablar y no hay nada que lo impida. Por eso mamá primero me habló. Sobre por qué la abuela no había venido es difícil de explicar. Sentí algo que es difícil de poner en palabras. Es como si debía ser de esa forma, solamente debía estar la presencia de mi mamá, pero a la vez era casi igual porque podía sentir a la abuela en ella. Es como si también estuviera y no fuera necesario que esté allí. La presencia de mamá era también la de mi abuela, aunque claramente eran 2 personas. Es algo que no puedo poner en palabras. Las cosas son muy diferentes. Nosotros desde aquí no tenemos forma de entender algunas cosas, y realmente me apena mucho cuando escucho a otras personas hablando sobre lo que hay después de la vida material, sin haber vivido nada como esto. No tienen idea, pero es algo que aprendí a respetar. Pero creemos saber mucho, siempre creemos saberlo todo, y es algo normal, nos ocurre a todos. Al principio me molestaba, pero con el tiempo aprendí a que las personas suelen hablar sin saber. Es una característica muy humana. Después recuerdo volver al camino principal y volver a escuchar la voz de mi madre, nuevamente como un sonido. Y en mi mente le pregunté hacia dónde iba este camino. Y ella me dijo, riendo, algo como: ya sabés hacia dónde va. No me pregunten cómo, pero yo sabía que al final de este camino estaba algo que era mi casa verdadera, algo como el hogar definitivo, en el lugar donde también estaba mamá y la abuela. Y por alguna razón yo sabía que escuchaba la voz de mi madre un poco baja, porque en realidad ella estaba conmigo, pero además de eso,
había cruzado ese camino, que es como decir que estaba al otro lado de ese límite y yo estaba mucho más cerca de la tierra que de ese cielo o lugar espiritual o como se le quiera llamar. Me acuerdo de que ella me dijo que me quedaba muy poco tiempo para despertar y que no olvide hablar con la familia al volver y sobre todo que estaba con nosotros y nos quería infinitamente. Nadie puede imaginar lo que es escuchar la voz de alguien que creías muerto y sentir la vida que está tan vivo como cualquiera de nosotros. Entonces supe que no tenía que hacer nada. Me senté ahí mismo, en el medio del camino, y me invadió un sentimiento que no puedo describir. La verdad es que se me vinieron todos los sentimientos juntos, lo que era para mí cada uno de mis seres queridos, lo que había vivido hasta ese momento. Incluso entendí lo mucho que importaba mi perro Waldo, que ya debe estar en ese otro lado ahora con mamá y la abuela. Me invadió el amor más grande. Todo en mi vida y en lo que era se convirtió en amor. Sentía que tanto amor me iba a deshacer, que iba a explotar. El amor lo es todo. Y fue cuando entendí cada cosa. Sentí la presencia del Creador. No me gusta el término Dios porque siento que está demasiado manoseado. Me gusta decirle el Creador. Y después de esto los recuerdos se me hacen extraños. No puedo decir que lo que voy a contar es con un orden exacto a cómo se dieron las cosas, pero recuerdo ver que todo se iluminaba, se hacía blanco, y yo estaba llorando. En ese otro mundo podía llorar, tal como en este, sentía las lágrimas incluso. Lloraba de emoción por todo, por el amor, por la vida, por saber que volvía a este mundo, pero que también eso significaba que iba a volver cuando sea el tiempo a ese hogar espiritual que siempre iba a estar allí, esperándonos a todos. Recuerdo la luz blanca y comenzar a sentir un zumbido, algo similar al ruido de un insecto volando, una mosca o una abeja, muy suave, pero al mismo tiempo podía sentirme como si no tuviera cuerpo, como si fuera algo pequeñito, como una esfera o algo de forma indefinida. Lo único que sentía era este zumbido y una sensación muy difícil de explicar, como si todo lo que yo era estuviera vibrando muy suavemente, pero era una vibración que no tenía una ubicación exacta, algo inexplicable. Son detalles que sé que nadie entiende, porque no había cuerpo, pero sí sentía una sensación física de vibración, y no tenía forma, es imposible de entender. Pero creo que sí tenía un cuerpo espiritual al volver a este mundo, pero de alguna manera sabía que era algo pequeño y sin una forma definida, aunque también sentía una sensación de armonía en las formas, que me recordaba a lo que sería la perfección de una esfera. No estoy en condiciones, creo, de explicar estas cosas. Lo que pasó finalmente es que vi todo desde fuera, como sé que suele ocurrir, y vi mi posición. También vi al conductor del auto que pensaba que me habría matado, y no era así, y el conductor del camión que había dado reversa sin quererlo, y
se sentía muy culpable. Sabía que cuando antes volviera al cuerpo más fácil sería para ellos dos y podrían tranquilizarse, así que simplemente tuve el deseo de estar en mi cuerpo y luego de ver la escena me encontré nuevamente en la calle, acostado. Estaba hasta poco antes sin pulso ni respiración y mientras los dos miraban, una persona, Juan Mancuello, a quien le debo la vida después de la experiencia cercana a la muerte y que hoy seguimos en contacto, me trajo de vuelta. Luego vino lo de la ambulancia, me inmovilizaron y empezó mi camino de recuperación. Todo lo que vi lo confirmaron en mi trabajo la gente que estaba presente. Mancuello incluso fue quien más recuerda cada detalle y hubo una oportunidad en la que, comiendo todos juntos, él contaba a mi familia lo que había pasado el día del accidente y yo podía completar su relato porque también había visto todo. Él es muy creyente y haber sido parte de todo esto y ver que yo había podido ver todo, aunque estaba completamente inconsciente y sin signos vitales, hasta que la reanimación cardiopulmonar hizo efecto, fortaleció su propia fe mucho más. Él era una persona muy creyente y haber sido parte de todo esto fue muy positivo para él. Él algunas veces me agradeció por eso, porque fortaleció su fe al ver que había algo luego de la muerte. Y yo, por mi parte, le agradezco haber ayudado a que mi cuerpo siguiera sirviendo para vivir esta vida. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.